Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a Escala, el canal que busca el eslabón perdido entre moda y arquitectura. Como podréis ver, hoy he cambiado de ubicación, no estoy en mi ubicación habitual, y es que he salido del estudio para venirme a entrevistar a una persona que ahora se presentará ella, y bueno, me ha parecido súper interesante hacer pues, un vídeo de este tipo presentándosla y que viniera un poco al canal pues para contarnos cuál es su labor, qué hace, en qué consiste y algunas curiosidades a escalers, podríamos decir, textiles, de patrimonio, de arquitectura, de moda. Así que, bueno, empezamos. Sofía, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy encantada de estar aquí. Tengo muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque es la primera vez que me entrevistan en un canal de YouTube. Bien, bien. Bueno, Así que tengo muchas ganas. estoy contenta de que a Escala sea el primer sitio donde das una entrevista. Esperamos Sí, que puedan ser la primera de muchísimas. eso seguro. Cuenta con ello. Ojalá, ojalá. Bueno, si te parece, preséntate un poquito Sí, claro. ante el canal. Pues mira, yo soy Sofía, más conocida en redes sociales como Rapsoda Restauración, y me dedico desde hace ya casi 2 años a la conservación y restauración de patrimonio textil, obra gráfica en papel y fotografía. Así que nada, este es mi mundillo. Qué maravilla. Yo creo que os va a encantar lo que os va a contar Sofía. Su labor es una pasada. Gracias. Y bueno, ahora nos detallarás cositas, pero bueno, para empezar, ¿qué hace un restaurador o una restauradora? O Sí. ¿cuál es su labor? ¿Qué hay que estudiar para hacer esto? Pues mira, lo primero, nuestra profesión es una profesión reglada, se estudia en universidades o en escuelas especializadas, escuelas técnicas. Importantísimo apuntarlo, creo yo. Que de las más importantes está la Escuela de Madrid y la Escuela de Barcelona. Y universidades en España hay unas cuantas que ofertan la carrera en conservación y restauración de bienes culturales. Es como normalmente se la denomina, ¿no? Que suena un poco extraño esto. Nuestra profesión consiste en, como bien dice la palabra, conservar, preservar, salvaguardar nuestro patrimonio, que es inmenso y múltiple, porque normalmente siempre nos vienen las obras de arte, ¿no? Pinturas, esculturas, arquitectura, claro, efectivamente. pero en realidad nuestro patrimonio es muy diverso y es que engloba todo. Tú tienes patrimonio inmaterial, por ejemplo, tradiciones orales, canciones, bailes, gastronomía, es que hay de todo un poco. Para los foodies, importante para la gente foodie. Y luego ya tenemos el patrimonio material, que se divide en patrimonio mueble e inmueble. Yo, por ejemplo, trabajo con patrimonio mueble. Siempre me hago un lío con eso y mira que es bastante obvio, es fácil, pero ¿no? Mueble, el que se puede mover. Sí, pero siempre me acabo confundiendo y mira que es obvio, no lo siguiente, pero bueno, a veces estas cosas pasan. Y dentro del patrimonio mueble también hay una diversidad enorme. Lo más habitual es que nuestra profesión se divida por soportes, porque no tiene sentido dividirnos en objetos, más que nada porque, claro, hay objetos polimatéricos o multimatéricos, entonces lo normal es que te especialices en más de un soporte diferente, ¿no? Normalmente nuestra carrera se divide en 3 bloques, que suele ser patrimonio, obra de pintura a caballete, sobre tela y sobre tabla, escultura y sus diversísimos materiales, porque hay muchísimos, piedra, cerámica, vidrio, metal, etcétera. Y luego ya iría pintura mural, que es una especialidad en sí misma porque es muy compleja, ¿no? Entonces, una vez eliges uno de esas ramas, al menos yo estoy hablando desde mi experiencia de la Universidad Politécnica de Valencia, claro, empezamos con las cosas más específicas. Y ahí es cuando descubrí yo el textil, porque yo no sabía que existía el patrimonio textil. Y como bien dijo mi profesora Sofía Vicente, que tuve la suerte de aprender la tocaya. Yo tuve la suerte de aprender esta maravillosa disciplina con ella. Una vez te pica el gusanillo textil, no vuelves atrás. Esto es adictivo. Bueno, yo creo que nuestros escalers, que es la gente que ve este canal, yo creo que esto del textil y de la moda y de los hilos, yo creo que también la gente que está por aquí ya sabe un poquito de qué va todo, de qué va a ser todo este tema. De la enorme diversidad que hay aquí, ¿no? O al menos eso intento. A ver, yo veo sus vídeos mientras trabajo, así que aquí una fan número 1 del canal. Pero claro, yo descubrí esta especialidad y es una especialidad vastísima. En una formación académica universitaria no la abarcas todo.
tienes que estar formándote constantemente porque aparte de tener el título universitario, el máster o los estudios oficiales que uno quiera, esto es una cosa de formación constante y permanente. Siempre se están descubriendo cosas nuevas, nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas manufacturas. Eso también me interesa mucho y lo hablaremos luego. Claro, y una cosa fundamental para nuestra profesión es entender sobre todo la manufactura y estar en contacto con los artesanos que a día de hoy mantienen la tradición viva de algunas formas de hacer. Vale, y respecto precisamente a este tema de los artesanos, la manufactura, que yo creo que es algo que a ti también te interesa mucho, sí. No solamente por tu forma de ser, sino también un poco por tu profesión. Un poco relacionado con eso, ¿cuáles dirías que son las habilidades que tiene que tener una persona que se dedica a restaurar patrimonio? O ya entramos un poco en algo más concreto, a restaurar patrimonio textil. Vale, yo creo que lo primero, siempre lo digo, es intentar entender y abarcar el máximo dentro de lo posible las manufacturas del patrimonio textil. Y ya no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. Por ejemplo, el tocar cosas. El ¿no? tocar cosas, sí. A mí, por ejemplo, me vendría fenomenal, porque yo en este punto solo lo tengo entendido de forma teórica, sería trabajar con telares jacquard, por ejemplo, entender cómo se monta un telar, cómo funciona la maquinaria de un telar, qué es lo que pasa cuando tú estás delante, qué errores puede tener un artesano mientras está trabajando, porque todas esas pequeñas y al final grandes cosas tienen que ser, tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de conservar. Influyen, ¿no? Porque es un lenguaje, Obviamente, es un lenguaje que hay que entender a la hora de tener contacto con esta clase de objetos, ¿no? Porque si uno no entiende, puede obviar cosas que son muy importantes y acaban siendo destruidas. Te parecen una nimiedad y dices, claro, bueno, o pasan por alto, o en fin, es que es bastante complejo y además el mundo textil es tan variadísimo. Porque además tú puedes centrarte en épocas, te puedes centrar en soportes de, mira, yo trabajo con unos algodones de una época específica o incluso ya hablando geográficamente te puedes especializar en ropaje tradicional, cosa que a esta personita le encanta. Me gusta, vamos, la conversación va por sitios que me interesan. Bien, bien. Sí. Sí, por ejemplo, el tema de la indumentaria fallera, por todos en este canal, todos y todas, yo creo que ya conocida mi afición. Yo creo que es una visión y un enfoque que no todo el mundo tiene en este mundo de la indumentaria fallera, la indumentaria folclórica, que es muy importante. La gente que está estudiando piezas, contextualizándolas, tenemos por ejemplo a María Victoria Liceras, a Xavier Rousey, a Salvador Mercado, tenemos a muchísima gente que pues eso, que está yendo a trabajar a sitios al pie del cañón, ¿no? Y estudiando pues cómo se ponían algunas piezas, cómo se fabricaban, quién las fabricaba, con qué materiales, ¿no? Es fundamental esto, porque además en el tema de la indumentaria, si algo he aprendido, que aquí un pequeño inciso, yo me dedico sobre todo a trabajar con indumentaria litúrgica y ahora gracias a ella estoy metiendo el pie un poquito en el mundo fallero. La indumentaria responde siempre a una necesidad básica que es la utilidad, son piezas utilitarias, entonces nada de lo que hay ahí, nada es al azar, todo sigue siempre una necesidad de uso y todo responde a algo, ya sea una cuestión física, ya sea una cuestión a veces de economizar materiales, todo responde a una cosa y es muy interesante a veces pararse a pensar ¿por qué el patronaje de este jubón es así? ¿Por qué de repente hay tantas varillas y estas varillas o el varillaje? Bueno, varillaje en realidad es más para abanicos, ¿no? Me refiero al emballenado. Para hablar con más propiedad, tema vocabulario también, si eso... Luego exploraremos también ese tema, que es algo que a mí me interesa mucho, el tema de las palabras y el tema de los términos. Pero claro, todo eso responde a algo y luego es maravilloso encontrarse el porqué de todo esto, ¿no? Porque de repente es como abrir los ojos a una nueva historia, a un nuevo lenguaje, un nuevo todo. Claro, las cosas no son baladís, no son lo que parecen. Muchas veces no son lo que parecen. Sí. Claro, de hecho, una cosa muy importante, al menos para mí, volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿no? De cosas, creo que habías tienes hecho... que tener en cuenta, ¿no? Claro, sí, o cosas importantes para nuestra profesión. Yo le doy muchísima importancia a la primera toma de contacto y estudios o... Sí, bueno, yo lo digo estudios, que al final es
entrar en contacto con la pieza, que es pararse a pensar qué es lo que tienes delante, de qué época es, cómo se ha hecho, qué materiales tiene eso, ¿Para qué se utilizaba? para qué se ¿no? utilizaba, porque todo eso te están dando datos. Al final es tratar, se parece mucho al mundo de la medicina, ¿no? Porque tú tienes un paciente, pero es un paciente que no habla. Tú tienes que averiguarlo a través de entrar en contacto, tocar, sentir, observar, tomar muestras para poder analizarlas, estudiarla con detenimiento. Y a partir de ahí es ver lo que te está diciendo. Lo estás como diagnosticando. Estás ¿no? diagnosticándolo a través de esta toma de contacto. Y me parece esencial tener ese tiempo, porque ese tiempo te va a llevar a hacer un plan de acción que al final es la restauración que vas a llevar a cabo, que en realidad nosotros hacemos más conservación curativa y preventiva, que eso ya lo puedo explicar más adelante. Nos pasamos todo el tiempo conservando, ¿no? Y para hacerlo adecuadamente hay que tomarse este tiempo de intimidad con las piezas. Planificar, ¿no? Planificar. Que todo esté planificado. Porque si uno va a tiro hecho, porque a veces tú ves una pieza y dices, esto va a ir así, así, asado, porque yo la diagnostico de esta manera, esto ya lo he tratado antes. Y luego te vas a encontrar con algunas sorpresitas. A veces, claro, no todo es lo que parece, nada hay que darlo por sentado. Y este tiempo a mí me parece esencial, hay que pensar antes de hacer. Pero vamos, a mí me parece importantísimo, ¿no? Es casi meditativo. A veces, desgraciadamente, hay circunstancias en las que este tiempo no se dispone. A veces porque hay exposiciones temporales que requieren de una intervención inmediata y súper rápida y veloz. O hay veces que directamente no te están dando el tiempo, porque hay de todo, ¿no? Pero lo ideal es que se tenga este momento, ¿no? de reflexión. Efectivamente. Sí. Yo creo que para cerrar un poquito este bloque de preguntas sobre ti, tu trayectoria y un poco tu visión, ¿no? de la profesión y del patrimonio, ¿cuál dirías que es alguna de las piezas en las que hayas trabajado que te han marcado más o que crees que puede marcar como un antes y un después en tu forma de trabajar o de entender la profesión? Ella se está riendo porque el caso que voy a contar... el spoiler. El caso que voy a contar ella lo conoce muy bien. Mucho. Como he comentado, trabajo mucho con indumentaria litúrgica y en ocasiones a veces me llegan piezas de tallas de vestir, de esculturas de santos, de vírgenes, que llevan su ropaje, ¿no? Y este es el caso de un particular que me trajo un conjunto, no sé si se podría decir terno en este caso. Terno normalmente hace referencia a un conjunto de elementos que son iguales y suelen ser 3, pero bueno, vamos a dejarlo que es un conjunto de un manto, de una saya y de un vestido de un niño Jesús. En este caso era de una talla de una virgen de los desamparados de principios del siglo XX. Y tenía un manto cuyo forro estaba en un estado bastante lamentable, pero después, como comenté antes, ¿no? de estos estudios, primeros contactos con la pieza y tal, haciendo un análisis de microscopía, pues pude ver que las fibras de seda, porque era un forro de seda, estaban en un estado muy delicado, muy débil, seguramente pues porque se deshidrató, la sericina no se había eliminado correctamente, vamos, una serie de cosas que tenía ahí a nivel microscópico la fibra de seda. Y claro, se había empezado a descomponer. Es un tipo de deterioro muy habitual en las sedas, seguro que alguna de vosotras lo ha visto, porque es una seda que no se puede ni tocar, básicamente está diciéndome mírame y no me toques. Que cruje, ¿no? Cruje, se deshace, se desintegra, efectivamente, y en este caso había que hacerle un tratamiento de limpieza, de rehidratación de las fibras para que tuviesen un poco más de fuerza y elasticidad, y luego había que hacer una reintegración de tejido porque había perdido mucha parte del soporte original. Claro, nosotras a la hora de reintegrar, que reintegrar es volver al sitio lo que falta, es decir, recomponer, nosotras trabajamos normalmente con tejidos que se asemejen a los originales. En este caso suele ser seda, la gran parte del tiempo trabajo con seda, entonces yo tengo telas de seda que se asemejan en características a los originales, tanto en ligamento, en gramaje, en muchísimas características, y los tengo que teñir al tono. Bueno, pues el color de este forro era el color más indeterminado que había visto nunca, porque cuanto más puro es el color, más fácil es obtenerlo, claro. Doy fe de que ese color era una auténtica pesadilla. Entre nosotras lo bautizamos el rosa jaqueca, el color jaqueca, porque realmente me dio jaqueca aquello. Hice no sé cuántas pruebas, porque hay gente muy habilidosa para los tintes, no es mi caso,
por desgracia. Hay gente que ve un color y de forma ipso Te facto sabe decir lo sabe. los valores de RGB, ¿no? Efectivamente, El claro, red, green y nosotras blue traba- te sabe decir los valores exactos. es que nosotras trabajamos así, nosotras tenemos unos polvillos que son los tintes que se preparan, ¿no? Se preparan con agua desionizada y tal, y entonces tú tienes pues como si fuera colores luz. Tú tienes, claro, es que en este caso no estás trabajando como con colores pigmentos, un tinte. Entonces tú juegas también con la transparencia del propio tinte, porque tú trabajas sobre una tela blanca. Entonces ahí ya juegas con saturación, con, en fin, Sí, digamos, con... un poco, yo creo que para que se entienda así un poco Sí. con si es más desvaído, si es más fuerte, ¿no? Más por así fosforito, decirlo, más exacto. intenso o más clarito, más pastel. Y este era un color que oscilaba entre una especie de salmón, rosa, casi tirando, va a sonar muy... como muy, voy a decir muy posh, pero creo que se me entiende, porque era como un color albaricoque, que tú dices, ¿qué color es ese? Pues hablamos como una especie de naranja pastel que tira rosa. Sí, En todos los casos no es un color específico, es un color bastante indeterminado, entonces hice muchísimas pruebas, no sé si hice alrededor de 20 pruebas diferentes hasta que di con el color. Y eso te empieza a abrir los ojos, tú que decías el antes y el después, claro, tú ves un color y ahora ya no veo yo un color, estoy pensando, ¿estará cerca del espectro azul? ¿O estará cerca del verde? ¿O es más azul que verde? Como Ya. estos colores turquesa, Ya ¿no? Que van entre... piensas en colores, ¿no? Ya Pienso es en como colores. piensas en colores. Bueno, y desde luego también esto es muy interesante porque con nosotras cuando hacemos tantas pruebas generas una biblioteca personal. Entonces también de los errores o de estos procesos, que yo no lo considero un error en realidad, es un proceso de intentar entender un color, aprendes mucho y generas una biblioteca Puedes de información. documentarlo, ¿no? De decir, Bueno, este tono se consigue con... se debe documentar, porque lo interesante es que luego lo puedas replicar, porque Ajá. luego te puede volver al taller una pieza con un color muy similar o incluso igual Y decir, y "Oh, dices, aquí tengo mi receta, ¿no? efectivamente". Para hacer este color. Ujú. Y bueno, también decir que los tintes con los que trabajamos las restauradoras textiles no son tintes naturales, son tintes sintéticos, que además son de conservación, son inertes para las piezas con las que trabajamos y además responden muy bien a la luz, no se degradan, o sea, son bastante estables, ¿no? En comparación con tintes naturales, que ahora hay mucha moda del tinte natural, que son muy bonitos, es decir, Están estupendos, y es están necesario superbién. aprender cómo se utilizan porque, bueno, por ejemplo, no sé si alguna vez has hablado de tema tintes, pero hay un tinte muy Todavía no. interesante que es el rojo la rubia, que la rubia se extrae de una raíz, de una flor, y tiene un proceso súper curioso para convertirlo en un tinte. O sea que, bueno, es muy interesante también este tema de los tintes. Son muchos temas Son muchos. que están todos muy interrelacionados entre sí y yo creo que es algo que intento siempre transmitir en A Escala, que los conceptos muchas veces están interrelacionados entre sí, Sí. que cuando, yo creo que ahora también hablaremos de eso, pero cuando ves moda, cuando ves arquitectura, cuando ves muchas cosas, muchas veces detrás de eso que a primera vista parece una cosa sencilla o frívola, hay mucha ciencia detrás, Sí. hay química, hay física, Estructuras. hay óptica, hay estructuras, E historia. hay historia, hay un montón De de todo. cosas. Y yo creo que este tema es súper interesante porque tiene muchísimo de eso y además es Sí. que yo creo que es algo que gastáis todos los días para trabajar con ello. Y un poco al hilo de eso y de que ya nos hemos metido un poquito en, pues, en temas un poquitín más técnicos. En materia. En materia. Tema nuevas tecnologías. Porque, a ver, yo sé, y lo voy a transmitir a los Scalers, Sofía trabaja mucho con la aguja. Coses muchísimo. Siempre digo que estoy entre aguja e hilo y no es broma. Es que me las Siempre. paso entre aguja e hilo. Pero, aparte de con aguja e hilo, que aunque digamos que sería tu principal medio de trabajo, Sí. trabajas con otras muchas cosas. Bueno, y hay en el ámbito de la restauración hay muchísimos aparatos, tecnologías. Sí. Volviendo un poco a esto de la física, la química de la restauración. De los ¿no? materiales. O De de los hecho, materiales. en nuestro trabajo es esencial conocer la físico-química de los materiales porque muchas degradaciones vienen de ahí. Al final estamos trabajando con soportes orgánicos. De quizá juntar dos cosas que no deberían estar juntas, ¿no? Sí, a veces la propia manufactura es defectuosa. Hay veces que, por ejemplo, desde cómo se extrae una fibra,
pongamos la fibra de seda que hemos estado hablando, y además aquí en Valencia, ¿cómo no se puede hablar de la fibra de seda, por no? favor. Pues hay veces que esto que decía antes de la sericina es una sustancia que secreta el gusano, que aquí creo que el más común es el Bombyx mori, Sí. y es una sustancia gomosa, como si fuera un adhesivo, que unifica las fibritas de seda para hacerse el capullo, porque al final la función principal de este animalito es hacerse un saquito con su propio hilo y que esté todo unido, ¿no? Entonces, esta sustancia es miscible en agua, es decir, que cuando tú lo lavas se va, y hay veces que no se hace bien el lavado. Se quedan restos, Entonces se quedan ¿no? restos, y esos restos al degradarse rompen la fibra. Ya tenemos una degradación posible, ¿no? Hay veces, y esto es muy común, a finales del siglo XIX, cuando la seda se vendía a peso, que lo que interesaba es que la seda pesara. Entonces aparece Se lo que se llama la dejaban- seda cargada, Ajá. que es una seda a la que le añadían sales metálicas Oh, cielos. para que pesara más, y esto afectaba su degradación, muy parecido a lo que contaba del forro del manto de la Virgen aquella, que al final es una seda que se está desintegrando prácticamente, ¿no? También pasa con los tintes, hay tintes negros, porque el tinte negro, aunque no lo parece, normalmente no es un tinte único. El tinte negro se conforma de otros muchísimos tintes de otros colores para conseguir ese negro, ¿no? Y además hay negros múltiples, negros a la de mosca, a la de cuervo, que tienen unos nombres muy poéticos, pero el negro es un color muy difícil. Y el negro normalmente, el barato, Degrada muy mal. porque tiene hierro. Se compone muchas veces de sales de hierro y eso degrada. Entonces al final entender todo esto hace que tú puedas pues llevar a cabo una intervención más adecuada. Me he ido del tema, perdón, No me estabas pasa nada, hablando de tecnologías, me parece interesantísimo. así que ya puedo entrar aquí con esto, con las tecnologías. favor. Primero las microscopías. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de microscopio. En mi taller yo dispongo de dos. Tengo un microscopio óptico, que es el que creo que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el microscopio típico de muestras laboratorio, de ¿no? laboratorio, con el portaobjetos típico y clásico, que yo utilizo ese para analizar fibras. Y luego tengo un microscopio USB, que es un microscopio con menos aumentos, que se conecta al ordenador o cualquier dispositivo, que viene muy bien para ver en detalle algunas cosas, ¿no?, de las piezas y tal. Luego también existe creo que se llaman microscopios electrónicos de barrido, que también te permiten ver Los que te dan unos muchísimo. aumentos Eso es una brutales, ¿no? barbaridad, es entrar en un submundo. Sí. Y luego ya cosas de nuevas tecnologías que me parecen interesantísimas, que se están desarrollando ahora mismito. O sea, esto ya son nuevas tecnologías, pero nuevas de verdad, que es el tema de la limpieza láser en tejidos. Esto no sé si lo sabías. No, eso no lo sabía. Pues mira, una de las cosas que se están incorporando ahora mismo en la restauración de patrimonio textil es la limpieza láser de hilo metálico. Hay muchísimo patrimonio textil con hilo metálico. Y normalmente el hilo metálico se corroe, no siempre, esto depende de las aleaciones, porque puede ser de plata, oro, etcétera, y normalmente presentan corrosión. Digo normalmente, estoy intentando hablar de un conjunto muy grande de bienes textiles, ¿vale? Entonces estoy siendo generalista. Entonces, con el láser puedes sí, trabajar con eso a nivel de casi microscopía muy, muy pequeñito. nada, a niveles muy precisos y muy pequeños. Ir, supongo que dándole toques o ir Sí. dándole pequeños pulsos de luz, ¿no? Para Sí. ir eliminando como esa primera capa de corrosión de... Es increíble. Hace unos meses tuve la oportunidad de hacer un curso con una chica de Brasil que está trabajando con tecnología láser para limpieza de tejidos de hilo metálico, y te mostraba los procesos. Qué guay. Y es increíble porque, claro, tú con el láser puedes alcanzar unas precisiones Increíbles. súper exactas. Así que sí, es de las cosas más nuevas. Y luego otra tecnología que me gustaría mencionar, bastante interesante para nosotras, tiene que ver con el tema del color. En estos momentos no recuerdo bien el nombre porque me sale fotogrametría, pero eso tiene que ver con tema de 3D. No, foto Espectrograma puede ser. Sí, es que, algo así. claro, yo por desgracia no he tenido la oportunidad de trabajar con esto porque hasta el momento no he tenido ninguna situación en que, bueno, sí, el manto de la El Virgen manto este hubiese que estado comentamos, fenomenal, sí, pero sí, son sí. tecnologías muy caras, entonces normalmente los talleres No son no disponen accesibles. de este tipo de maquinaria. Suelen ser a veces universidades o museos con muchísimos recursos, porque esa es otra, no todo el mundo tiene disponibilidad para estas tecnologías. Entonces, claro, lo ideal es disponer, ¿no? Pero no siempre se puede. Pero vamos, que Muy, sí, muy, es muy un aparato muy que interesante. te mide el color, es una fantasía. Eso es genial. Eso te hubiera venido muy bien ese manto. Ideal, ideal.
pues vamos a cerrar un poco como ese bloque, ¿no? Como más específico de patrimonio textil, de cómo se trabaja, de nuevas tecnologías, materiales. Y vamos a pasar un poquito a la parte más que tiene que ver quizá con la parte de moda, que yo creo que eso también va a interesar mucho. Sí. Y quizá también la parte un poco social. Vale. En primer lugar, me gustaría saber un poco qué opinas o cómo ves todo esto que se dice, pues de que la moda es algo como frívolo, ¿no? De cuando dices, es que trabajo con piezas de vestidos o de vestidos folclóricos o eso, o de tallas de vírgenes o de imágenes. Y la gente a veces igual te pone un poco caras raras, ¿no? Es como de, ¿qué tiene eso de especial, ¿no? ¿Qué opinas un poco tú de esto? A ver, yo creo que el tejido habla de nosotros y nosotras. Habla de la humanidad. El tejido es de las cosas más primitivas que existen. O sea, desde que existe la humanidad, el ser humano ha necesitado cubrirse del frío. Es que nace de eso. La moda en realidad sí que tiene una parte de frivolidad, pero no como algo negativo. O sea, voy a ver cómo puedo explicarlo bien. En realidad, la indumentaria nace de la necesidad de cubrirse, la necesidad de aislarse del frío, a veces cubrirse del sol, o a veces incluso taparse de la lluvia, ¿no? O sea, al final todo nace del entorno en donde nosotros estamos. Y una vez eso ya se ha cubierto, las cosas empiezan como a desligarse de su utilidad. Básicamente la indumentaria nace de lo utilitario. Y una vez lo utilitario ya está satisfecho, es cuando empieza la fantasía. Yo siempre pongo... No, es que de verdad es cuando empezamos a crear arte. Cuando la cosa ya empieza a no ser utilitario. Una vez tienes tus necesidades básicas cubiertas, claro, es cuando ya te puedes permitir, y es ¿no? cuando ya ir más empieza allá. otro lenguaje. La moda es eso, es el lenguaje de querer decir cosas, de mandar mensajes, de mandar ideologías. Pueden ser hasta políticas, porque existieron... Por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo toda una serie de indumentaria que reflejaba una ideología política Bueno, y con determinada. el tema de las goyescas, los petimetres, las petimetras, sí. De hecho, como ejemplo, para entender un poco este desligamiento, o desligamiento existe como palabra, bueno, esta especie de desvinculación, ¿no? de lo que sería de lo utilitario, ¿no? A la fantasía que digo, siempre pongo el ejemplo del tacón. El tacón nace... básicamente como una necesidad de coger con los pies los estribos de cuando uno anda a caballo. O sea, en realidad, cuando uno anda a caballo, pones los pies en unas piezas metálicas que están atadas al sillín, que son como una especie de topes, ¿no? Como cuando vas en bicicleta, que hay zapatillas especiales para que enganchen, bicicleta, para ¿no? que se queden enganchados. Entonces, ¿qué los pies. pasa? Que cuando tú andas a caballo y además vas como muy erguido, muy bien colocado y te tienes que frenar, claro, si tu pie no tiene nada con lo que topar, es que te vas hacia atrás. Al suelo. Entonces el tacón era un elemento del zapato que permitía que el estribo se quedase atascado, de forma que podías ganar estabilidad y no te ibas hacia atrás ni hacia adelante ni te caías del sillín. Una vez ya esto empezó a utilizarse en casi todo el calzado masculino, principalmente era masculino, luego ya empezamos con la fantasía de los tacones, a empezar a... El tacón ya no es cuadrado, puede ser más alto, más corto, y luego ya empiezan muchísimos años más tarde a nacer cosas como los estiletos. Y los estiletos para andar a caballo yo ni me los imagino, la verdad. Casualidad. Pero bueno, es esta cosa tan interesante, ¿no? De la indumentaria, que todo nace de lo útil y una vez se va desligando aparece la fantasía. Yo creo que por desgracia cuando hablas de moda la gente suele siempre pensar en la fashion victim, en las tendencias. Y la moda no es eso, la moda realmente es el lenguaje subyacente de la indumentaria. Son todos estos mensajes, porque además nosotras llevamos un montón de cosas que no sabemos ni siquiera lo que significan. O de dónde vienen. Yo siempre pongo de ejemplo también en cuanto a esto la preciosa escena de la película del Diablo viste de Prada del azul cerúleo. Oh. No sé si la podrás poner aquí, Creo que sí. Pero es que es bestial esa escena, ¿no? Yo creo que ahí ya no voy a decir nada, la escena habla por sí sola. No es nada, solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales, no sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas y... ¿Estas cosas? Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú
Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. La moda es eso y en realidad todos hacemos moda. Todos estamos Está- llevando está- mensajes está en todas partes. y es algo vivo, que es lo bonito, ¿no?, de esto. Vale, y precisamente porque la moda está en todas partes, bueno, igual que los edificios, ¿no? Sí. Es un poco el hilo conductor de este canal. La sociedad. La Sí. sociedad, la moda, el textil, el patrimonio. Ya no solamente quizá patrimonio textil, pero también patrimonio material e inmaterial. ¿Cómo hacemos para dar a conocer y acercar ese patrimonio textil a mucha gente que piensa que igual no tiene importancia, que es una cosa, bueno, sí, es que igual en la iglesia de mi pueblo hay ahí unas cosas que nadie sabe lo que son, de terciopelo o de seda o de no sé qué. ¿Cómo actuar bien? Para que la gente conecte, ¿no?, con todo Sí, para esto. que la gente conecte un poco. Conectar con el patrimonio es esencial porque hace que tengas sentido de pertenencia. Y cuando hay sentido de pertenencia, Eso las primero cosas que se nada, ¿no? conservan, ¿no? Ujú. Si no te interesa, no lo conservas, lo tiras a la basura. Y mucho parte del desconocimiento. Y fíjate que nosotros, digo nosotros en general, todos tenemos patrimonio textil en nuestra casa. Totalmente. Yo creo que partir de casa es la base. Tú hablas con tus abuelas y todas hacen alguna cosa, desde los dechados famosos, que los dechados son como unas piezas de tela bordadas normalmente con punto de cruz, que lo hacían mucho las niñas para aprender este tipo de técnica de bordado, y bordaban un abecedario, bordaban una serie de números, unos animalitos. Como muestrarios, Son como ¿no?, por así muestrarios, decirlo. sí. Y es muy interesante porque, claro, todo esto lleva una historia, ¿no? Porque quizás tú ves un techado y te da igual, pero luego dices, no, mira, este techado lo hizo mi abuela durante la guerra civil, porque tal y cual, y te empieza a contar toda una historia y adquiere un valor para ti, Y ¿no? estoy pensando, por ejemplo, en España, yo supongo que en otros países también la tradición existirá, pero aquí yo estoy pensando en los ajuares. Claro, sí. Que cuando nuestras abuelas se iban a casar, ¿no? Pues es que la niña tiene que hacerse el ajuar, Y ¿no? los Las encajes que se servilletas. hacían de que las niñas nacían, ya se hacían Exacto, las encajes. servilletas, los manteles, Claro. los encajes. Y además esto tampoco comprende estamentos sociales, todo el mundo tiene tejidos en su casa. Yo creo que Totalmente. una forma básica de conectar es preguntar a los familiares qué es lo que tienen. E incluso no tienen por qué ser cosas hechas a mano, a veces son cosas compradas. Puede ser, no, mira, este es el vestido de mi madre que lo compró cuando yo hice la comunión, o incluso con eventos que no tengan nada que ver con lo religioso, pueden ser eventos personales, ¿no? Y luego a partir de ahí ya te puedes ir interesando incluso, yo creo que una forma interesante de conectar también tiene que ver con la zona geográfica, ya no solamente familiar, sino la zona donde estás, porque cada zona, bueno, España es un país muy rico a nivel patrimonial, tiene una variedad enorme y donde estés siempre va a haber Siempre hay algo cosas, textil. Y el siempre. textil está en todas partes, solamente hay que buscarlo. Y, por ejemplo, intentar conectar con los bailes tradicionales. Aquí, bueno, es que siempre estoy pensando en las fallas. Aquí con el mundo fallero, es que Bien, aquí es muy evidente. He conseguido mi pequeño propósito, excelente. No, pero es que es verdad, aquí hay un... Aquí es muy evidente. Aquí es bastante diferenciador, diría, Sí. porque está en todos los estamentos sociales, está en cada pueblo al que vas, está en cada pequeña ciudad medio cercana de, bueno, provincia de Valencia, provincia de Castellón, provincia de Sí, Alicante. en todos sitios. Nos encanta la fiesta, nos encanta el folclore y creo que también gracias a eso
se conservan muchas cosas. Claro, porque también esto va a sonar quizá muy romántico, pero heme aquí yo, una romántica en tiempos modernos. No, pero es verdad que al final el amor por las cosas las salva de muchos desastres, ¿no? Al final yo creo que una parte de intentar conectar es también querer entender y querer amar eso, de ¿no? dónde viene, ¿no? De quién era, Sí. de cómo, dónde estaba hecho, en qué lugar. Sí, además a veces conmueven las historias que hay detrás de todo esto y no sé, es increíble hacia dónde te lleva el mundo textil, ¿no? Porque además en este caso, ¿no? En la Comunidad Valenciana, que es donde estamos nosotras, hay una cantidad de patrimonio textil, pero para parar un tren, que no tiene que ver solamente con indumentaria fallera, puede ver incluso con pueblos que se erigieron en torno a una fábrica. Claro. Que eso también pasa mucho, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. que hay muchísimas formas de conectar y yo creo que a día de hoy es importantísimo hacerlo, es inminente porque estamos ante la siguiente situación. Y es que todas estas tradiciones de las que yo estaba hablando, de estos artesanos que se dedican a estar delante de telares, delante de bastidores, están falleciendo y no se están relevando estos oficios. Entonces es el momento de actuar y es el momento de hablar también con esta gente, porque otra forma de conectar, primero es mostrar interés, hay que interesarse. Y una vez ya te estás interesando, porque al final empiezas a ver que es un mundo tan ajeno, que quizás Sí. al menos mínimamente curiosidad te tiene Sí. que dar. A mí al menos me picaba mucha curiosidad cuando yo empecé con todos estos estudios, ¿no? del patrimonio textil y tal. Y entonces empiezas a ver la necesidad que hay de relevo. Y que si esta gente... Y de transmisión como de esa saberes, sabiduría, ¿no? claro, de porque es que técnica. si no se pierde, y cuando se pierde es mucho más difícil recuperar, Y a porque veces no, imposible. no todo está por escrito. Hay muchas cosas que se tienen que vivir estando delante del telar, yo siempre digo el telar porque es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Pero hay tantísimos oficios, como los encajes, que los encajes también son un Guau, mundo aparte, son los un mundo encajes de aparte. bolillos, encajes de aguja, Sí, sí, encajes sí, sí, mecánicos, sí. hay Sí, de sí, todo, sí. ¿no? Entonces, ahora es el momento de actuar y de ponerse las pilas a hablar con todos estos artesanos, porque luego van a dejar de estar. Y tampoco es necesario que una se meta de lleno a voy a hacer yo, por ejemplo, terciopelos. Pero sí que tener este interés de intentar llevar... Ojalá, pero logísticamente creo que todavía no es posible. Y a mí me harían falta más bien 400 años de vida para poder abarcar Sí. todo esto, ¿no? Porque es que es tantísimo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos en el momento perfecto. Para Y además intentar ahora con preservar internet, eso. Con internet es claro, maravilloso. y las redes porque- sociales, todos hacemos reels, hacemos vídeos, todo esto se puede grabar y se puede difundir, que es la parte interesante, ¿no? También. Y esto es una forma también de llevar todo este patrimonio y todo este conocimiento, Acercarlo, ¿no? acercarlo a a la muchísima gente. Porque además esto es vistoso. Esto también es así. Tú ves un telar y dices, ¿y este cacharro qué es? Y esta persona que está haciendo estos movimientos, ¿qué está haciendo? Entonces ya es como ya empezamos con la curiosidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Jolín, pues me parecen súper chulas las cosas que nos cuentas. Es algo muy interesante. Pues eso, recuperar como lo que está ahí, lo viejo, ¿no? Y darle pues también un pequeño giro, ponerlo en el siglo XXI. Sí. Y respecto un poco también a esto, ¿cómo dirías que se afronta un poco el tema este de lo nuevo y lo viejo en el patrimonio? Uf, esto es un tema controvertido, sobre todo porque el patrimonio textil en la gran parte del tiempo se usa. Y que se use como fin, casi siempre es el fin, ¿no? de estas piezas, es algo que puede acarrear determinados problemas, porque cuando nosotros intervenimos piezas, no queremos hacerlas nuevas, son como son. O sea, una pieza que tiene 300 años nunca va a estar nueva, ha tenido 300 años de historia. Y esto a veces se ve cuando tenemos deterioros como manchas. Yo creo que las manchas suele ser como lo más así controvertido, ¿no? Porque al final tú Claro, dices... estamos como muy acostumbrados a ir a cualquier centro comercial, a Todo cualquier impoluto, tienda, y ¿no? que esté todo impoluto, Todo nuevo, casi reluciente. recién fabricado, sin manchas. Pero claro, no puedes pretender que una tela o una pieza de indumentaria que tiene tantísimos años de historia perfecta, se vea como nueva. claro. Primero no debe, porque es una falta de respeto a la propia pieza en sí. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a despiezar? ¿La vas a destruir para que luego la vuelvas a hacer y se quede como nueva? Estás destruyendo toda su historia, ¿no? Y toda esa información subyacente que La estás por perdiendo. ignorancia o por no prestar la atención la estás destruyendo y te la estás llevando por delante. Y por otro lado, claro,
Se me está yendo el hilo. Lo viejo y Sí, lo nuevo. claro, cuando te enfrentas a piezas tan antiguas, concepto de nuevo, descártalo. No tiene cabida aquí. Yo creo que igual ahí entramos un poco en todas estas directrices que están regladas de... bueno, en arquitectura también usamos las convenciones cuando tenemos que entrar en un edificio muy viejo, que hay que restaurar o hay que volver a poner ciertamente... ¿Qué respetas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué desechas o qué tapas? Claro, yo creo que hablamos un poco como de de eso, eso. ¿no? En este caso es respetar el original al máximo posible. De hecho, a mí me gustan mucho las intervenciones en arqueología, me parecen muy sabias porque normalmente siempre van a lo necesario, a lo estrictamente necesario. Es menos es más, se interviene lo que se necesita, pues eso es conservación curativa, porque son intervenciones que conservan y van a curar, van a solventar esas heridas que tiene la pieza, ¿no? Y ya está, y no te inventas nada, no añades nada. La gente que hace añadidos y se pone fantasioso y por artista, favor, por eso favor. no es restaurar, eso es reinterpretar una Exacto. pieza histórica y nosotros no tenemos el derecho a reinterpretar nada. Las piezas son como son, todas son iguales en el sentido de que no hay ni mejores ni peores piezas, se tratan con el mismo respeto y se intervienen con el rigor necesario y ya está. Entonces, es que a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Esta típica pregunta de ¿esta mancha me la puedes quitar? Claro, a ver, las manchas, hay manchas que hay que eliminarlas porque degradan, pero hay manchas que no hacen absolutamente nada, son un daño estético y eliminarlas requiere destruir. Claro. Requiere de tratamientos muy invasivos. ¿Merece la pena? Claro. De hecho, en textil quizás es complicado, pero cuando te vas a papel, yo estoy pensando en grabados, hay papeles que se amarillean mucho con los años. Y hay gente que lo quiere blanco No pasa, blanco nuevo. Y no pasa nada porque el papel se amarille. Es No, es un síntoma de que pasa el de que pasa el tiempo y ha envejecido. El problema es que si tú haces un blanqueo sobre un papel que tiene estas tonalidades, pierde sus propiedades. pierde ¿no? sus Entiendo. propiedades físicas y se degrada a pasos agigantados, le estás quitando años de vida. ¿Merece la pena? ¿Por qué Claro. quieres tú algo nuevo? Aquí ya tenemos también que Claro. filosofar. ¿Por qué hay como una especie de rechazo a la vejez o a las cosas que tienen su edad? Son cosas que yo a veces no entiendo y yo al contrario pienso que tienen cierto encanto, ¿no? Y que al final son hijas de otro tiempo. O sea, te están hablando desde la distancia, son mensajes que llevan años transmitiéndose. Claro, nosotros somos receptores, entendemos ese lenguaje. Si no entendemos el lenguaje, el mensaje no llega, pero en la gran parte de los casos tenemos este privilegio de que estos mensajes nos llegan y son un testimonio. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Ponerse aquí Volverlo lo viejo nuevo otra vez. no tiene sentido. No. Nada, un poco todo esto visto gracias a Sofía, que la hemos aquí tenido de invitada VIP. Agradeceros que hayáis visto el vídeo, como siempre que sigáis en A Escala. Bueno, por supuesto que si os ha gustado y queréis que siga subiendo esta clase de cosas o de contenido, pues dejéis un comentario por ahí abajo, le deis al botoncito del like y os suscribáis. Y nada, Sofía, agradecerte que hayas pasado por A Escala a contarnos tantísimas cosas que yo creo que mucha gente no está familiarizada con todos estos temas. Y nada, y un poco a compartir tu visión, tu experiencia y no sé si querrás contar algo o... Bueno, yo primero de todo darte las gracias a ti por haber abierto este espacio a darme voz también y a reflexionar, porque me parece muy interesante una entrevista de este estilo, porque es intentar pues abrir un poco la visión, perspectiva, ¿no? La ¿no? perspectiva. A otras cosas y... No sé, yo he estado muy contenta, muy a gusto aquí Me charlando alegro contigo. mucho. Me hacía muchísima ilusión, además creo que se nota que esto me gusta, esto me apasiona y quiero que esta pasión llegue a otra gente y que sea contagiosa, ¿no? Que Estupendísimo. más gente se contagie con el gusanito textil, como decía mi profesora Sofía. Por favor. Y nada, recordarle a la gente de A Escala que te pueden seguir en redes sociales, ¿no? Sí, en Rapsoda_restauración. En Instagram, ¿verdad? En Instagram, también estoy en Twitter, aunque lo uso poquito, pero también estoy en Twitter y en Facebook. De todas maneras, si os metéis en mi Instagram, hay un link al Linktree y aparecen ahí todas mis redes sociales. Donde pueden encontrarte. Sí, de hecho creo que en Twitter soy Rapsoda Restaura, pero bueno, mejor meteros en el Linktree y lo veis todo Linktree. ahí. Pues lo dejaré todo por la cajita de descripción para que podáis encontrar a
a Sofía. Y nada, sin más, de nuevo agradeceros vuestra atención y vuestra presencia por el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. luego.